Ok, muy bien. Entonces les decía, les agradezco su interés en participar en esta capacitación. Como les explicaba, el origen de esto es para contextualizar a algunas de sus compañeras que van a colaborar en la Feria de la Ciencia. La Feria de la Ciencia es un evento que se organiza con algunas otras direcciones, además de la de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente las de que tienen que ver con las ciencias duras, ¿no? Biología, eh, suelos, etcétera, ¿no? El Instituto Tecnológico de Sonora, digamos que su especialidad es la de la tecnología, pues las ingenierías, y a partir del trabajo que se ha hecho pues, de toda la vida, se ha hecho de buena presencia a nivel nacional y mundial, ¿no? Tenemos grandes investigadores. Y en ese sentido, en conjunción con CONACYT originalmente, se, se ideó la idea de la Semana de la Ciencia, ¿sí? Y es un evento que tiene 27 ocasiones en que se ha realizado, ¿no? Es decir, 27 años, más los de la pandemia. Pero bueno, el hecho es que a últimos años nosotros, como los programas de educación infantil y ahora LEIJI, educación inicial, nos hemos vinculado a esto como de participación muy compenetrada, es decir, somos de los principales organizadores. Y bueno, la idea de la Feria de la Ciencia es acercar al nivel primaria alta especialmente, los principios de la ciencia, es decir, despertar en ellos la vocación científica, ¿no? El inquirir, el cuestionar su realidad, ¿no? Como base para el interés futuro en su formación. Bueno, y en este sentido, cada investigador con colaboradores y estudiantes propone algún tema de su área de disciplina para mostrarles, ¿no? La idea es que los conceptos, esos difíciles que se manejen, se puedan trasladar a los niños, ¿sí? Y bueno, nosotros en educación generalmente hemos estado relacionados con temas de apoyo a los niños, pero no tanto científicos, ¿no? Aun cuando nuestro trabajo se avanza en conceptos de la ciencia. Y mi idea precisamente fue como acercarnos más o hacer un crossover, ¿no? Dirían en estos últimos tiempos, de términos de las ciencias duras hacia lo que hacemos. Y su servidor ya tiene unos años trabajando con la noción de resiliencia o con los factores de riesgo y protección de los niños, ¿no? En condición de vulnerabilidad, especialmente los niños de educación especial. Pero en este sentido lo he abierto aún más, ¿no? Y pues mi idea es precisamente mm, cómo poder ayudar a empezar a darles a entender a los niños lo que implica la posibilidad de salir adelante de sus problemáticas, ¿no? Que es la idea de la resiliencia, ¿sí? Y bueno, pero no quise dejar pasar la oportunidad de compartirles, como les dije, a otros estudiantes que sé que pueden interesarles el tema, ¿no? La idea de este taller, más que ¿cómo se llama? Grabarse los conceptos, es cómo hacerle para de alguna forma acercar a los niños a esto que nosotros trabajamos de manera práctica, directa con los niños, que es el poder desarrollar comportamientos resilientes en ellos. Y bueno, en este taller, primero les voy a explicar los elementos teóricos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de perder de vista que lo que hacemos en educación infantil, educación inicial, está basada en conceptos científicos, pues. Y asociado a lo que es la idea de la Feria de la Ciencia, quise poder ayudar a como los niños poder llevar una reflexión de elementos puramente científicos, de ciencias duras, a lo que sucede con nosotros como personas ante los problemas, ¿sí? Para estar embonados en esta cuestión, ¿no? Bueno, entonces, eh, siéntense en la confianza de preguntar, ¿sí? Igual como no puedo ver ahí, Luz Natalie, si me puedes ayudar cuando alguien levante la mano, es decir, ponga la manita ahí de reacción o igual que ponga algo en el chat de que tienen una pregunta, me avisas. Sale, por favor. Ok, profe. Sí. Gracias, Luz. Bueno, entonces voy a empezar a compartir, ¿me permiten? Toda la pantalla. ¿Sí? Ok. Este ya no, porque este es el original. Muy hacia. Me dicen si ya se ve, por favor.
Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien. Esto lo titulé La resiliencia explicada a niños y niñas. No en el sentido de que voy a hacer como que ustedes son niños, no, sino de qué manera nosotros podemos acercarnos a explicarles a los niños esta noción. Miren, bueno, ahorita les voy a dar como una reflexión que he hecho en cuanto al uso de conceptos que son de las ciencias duras en las ciencias sociales, pero bueno, primero les voy a contextualizar. La resiliencia es algo que ahorita, en últimos fechas, últimos años, se ha vuelto cada vez más popular y en ese sentido de pronto se entra mucho a confusiones, distorsiones o exageraciones de plano, ¿no? Y en ese sentido, yo no quiero que los estudiantes que trabajan en el área de educación infantil, de los que están en nuestra esfera de formación, vayan quedándose con esas ideas que se han distorsionado. Eso es también uno de mis objetivos con esto. Bueno, primero lo obvio, maestras, es qué es la resiliencia. Entonces, les voy a compartir algunos conceptos para contextualizar lo que haremos. Como ya les he compartido a algunos de ustedes, a mí me gusta mucho la cuestión de la etimología, es decir, de dónde surgen las palabras, el origen de las palabras. Como buena parte de lo que nosotros hablamos y escribimos, pues está basado en el latín, ¿sí? Entonces la palabra resiliencia está basada en los siguientes lexemas, es decir, las siguientes partes, para que me entiendan. Primero, que es algo de intensidad, como recordar, rechazar, relatar, ¿sí? Es algo intenso, pues. El verbo salire, brincar, saltar, ¿sí? Y el sufijo nt, que significa agente, arrogante, confidente, potente, por decir un ejemplo, ¿sí? Y el ia, que significa cualidad o que indica una cualidad, confluencia, frecuencia, sentencia. Todo eso juntito nos indica la cualidad del que vuelve a saltar y queda como estaba, ¿sí? Eh, siempre empiezo con la cuestión de la etimología porque es la raíz de todo, pues. No voy a decir que no es cuestionable, claro que es cuestionable, ¿no? Hay muchos expertos que dedican a eso, pero me refiero que sí nos da una base de lo que vamos a entender. Entonces, según la etimología, resiliencia es la cualidad, es decir, la característica del que vuelve a saltar y queda como estaba, es decir, como originalmente era. Este tiene su origen en las ciencias duras, es decir, la física, la química, esas son las ciencias duras. Y en este sentido, donde primero se inició es en física e ingeniería. La primera noción de esto es para referirse en general a la recuperación de la forma de un cuerpo tras su deformación elástica. Es decir, para que lo entiendan más rápido, es como una liga. Una liga sin jalarla tiene una cierta forma, cortita. Cuando tú la jalas, cambia su forma, ¿sí? La sueltas y recupera su forma, ¿sí? O un resorte, lo aplastas y pues queda más chico de lo que estaba. O lo jalas y queda más largo de lo que estaba, pero lo sueltas, es decir, le quitas la fuerza y vuelve a donde estaba. Con sus bemoles, que eso es lo que vamos a ver más adelante, es decir, con sus peros. Y luego también sirvió para indicar el trabajo físico realizado para formar un cuerpo hasta cierto límite. Es decir, antes era como el producto, como el resultado. Y después indicó que es la energía, es decir, el proceso, ¿sí? Es decir, lo que tú hacías para que se modificara, ese algo que hacías, esa era la resiliencia, ¿sí? El área de las ciencias ecológicas, es decir, la ecología, fue la que primero hizo como una definición que se acercaba ya a lo que después se utilizó en las ciencias sociales, ¿sí? Hay un clásico artículo de Holling en la cuestión ecológica donde decía que es la tendencia de un ecosistema a recuperarse después de haber sido perturbado, es decir, movido, afectado, ¿sí? Inquietado, a través de cambios en variables ecológicas, ya sea por causas naturales o antropogénicas, ¿sí? Es decir, la ecología nos ha dicho que todo ecosistema tiende a recuperarse, así pueda durar mucho tiempo, ¿sí? A pesar de lo que, es decir, un bosque que se quema en algún punto vuelve a recuperarse, ¿sí? Claro está que puede durar mucho tiempo, pero lo hace, ¿sí? Y el origen puede ser algo natural, un incendio, un rayo, un terremoto o el hombre, ¿sí? Entonces,
esa es una definición que ya se nos fue acercando a las cuestiones sociales. En las ciencias sociales, quien de alguna forma es reconocido por utilizarlo en, en, en lo que nosotros trabajamos, en los campos de psicología, educación, fue Michael Ruther, ¿sí? Por los 70s, que en él se enfocaba en la psicología infantil como una especialidad médica, es decir, estaba dentro del ámbito de la medicina. ¿En qué se hacía para caracterizar a aquellas personas que a pesar de vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas? Eso es importante y eso es donde después se ha distorsionado mucho. Se hablaba de niños que a pesar de que vivían en una condición de alto riesgo, alta vulnerabilidad, podían ser de todos modos sanas y exitosas. ¿Ok? Bueno, en la otra mano, ese es Michael Ruther. Hoy día hay muchas definiciones donde ustedes la agarren, gusten o manden, maestras, ¿sí? Yo utilizo esta de mi tutora del doctorado, la doctora Guadalupe Acle Tomasini, que es experta en educación especial y que en las últimas décadas se enfatizó mucho hacia la resiliencia bajo un modelo ecosistémico de riesgo y resiliencia. Ella dice que la resiliencia es la habilidad para surgir de una adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva al realizar un afrontamiento efectivo, es decir, que funciona, que es útil ante eventos y circunstancias muy estresantes, ¿sí? No hay cualquier cosa que pueda provocar la resiliencia, no existe, o sea, decir, no es algo así como que todo puede generar resiliencia. No hay resiliencia si se les queda el camión, pues si se les va, ahí va. No hay resiliencia si porque alguna vez no pudieron comer, no, o sea, no cualquier cosa puede generar el ambiente para que se dé una resiliencia. Tiene que implicar una transformación de la capacidad humana. ¿Ok? Entonces, esa es una primera, porque de pronto algunas personas dan a entender que cualquiera puede ser resiliente. No, no es así. Bueno, para poder llegar a esto de la resiliencia ya en el ámbito de nosotros, en las ciencias sociales, primero se pasó de una idea de invulnerabilidad, le faltó la L, disculpa, y luego la de resiliencia, es decir, en el desarrollo infantil ha evolucionado este concepto. Al principio se creía que había algunas personas que eran como invulnerables, pues porque las condiciones difíciles que tenían en la vida las podían superar. Hay un estudio muy clásico que a los que les interesa esta idea de la resiliencia siempre sale, que es el de Werner, ¿sí? Que estudió a 698 niños. Los estadounidenses son muy buenos para hacer trabajos longitudinales, es decir, que llevan años, porque ellos tienen dinero, ¿no? Y más. Bueno, ella estudió a 698 niños nacidos en Hawái en condiciones muy desfavorables, desde que nacieron hasta los 40 años. Es un estudio longitudinal de 40 años, ¿ok? Entonces ella observó, y su equipo, que algunos niños prácticamente se les había ya etiquetado, marcado que iban a presentar problemas y así era, ¿sí? ¿Ok? Pero resulta ser que algunos no hacían eso, al contrario, llegaban a ser exitosos, tenían familias estables, contribuían positivamente a la sociedad. Y a pesar de que tanto unos como otros procedían de los mismos ambientes, es decir, de niveles socioeconómicos muy bajo, incluso peso bajo al nacer, madres solteras, adolescentes, e incluso de grupos étnicos, ¿sí? Minoritarios. Entonces planteó cómo es que unos niños, a pesar de, o sea, dentro de un mismo grupo de niños que vivían en las mismas condiciones o las mismas condiciones cercanas, unos sí avanzaban lo más sanamente posible, sin tanto problema, claro, ¿no? Y otros no lo hacían, pues, y sí cumplían la profecía que se les había marcado que iban a ser niños con muchos problemas, adultos, perdón, con muchos problemas, ¿ok? Entonces, se empezó a hablar de que había niños invulnerables. Nada más que este concepto de los invulnerables fue perdiendo vigencia y Ruther señala algunas de las razones por las cuales sucedió esto. La idea de pensar que alguien es invulnerable implica que hay una resistencia absoluta al daño, es decir, que pues, son como Superman, pues, pero no es así, pues, es decir, el que una persona haya superado estas problemáticas no significa que para todo lo hizo. No, hubo otras situaciones en las que sí tuvo problemas y tuvo dificultades para resolverlas e incluso tuvo algún daño, ¿sí?
Es decir, si pensáramos que hay seres invulnerables, significa que hay unos que lo aguantan todo, y no es así. Todos tenemos algo que nos lastima, algo que nos hiere, algo en lo que no podemos, ¿sí? Esta medida de vulnerabilidad también suponía que se aplica a todos los riesgos, y otra vez no es así, ¿sí? Es decir, había condiciones que sí superaron a estas personas, pero otras no. Quizá no tan relevantes como aquello principal, pero el hecho es que no lo superaron, ¿sí? Entonces no puede haber una invulnerabilidad en ese sentido. También daba a entender que es algo que ya nacían las personas, que ya quedaba con ellos, que estaban inclusivamente las personas, pues como Superman, pues, y no es así, ¿ok? Y que además podía ser estable. Es decir, como que podía ser Superman toda la vida. No, no es así. Pues los seres humanos no somos Supermanes. Pues hay cosas para las que somos fuertes y hay cosas para las que no somos fuertes, ¿sí? Entonces no podía mantenerse esta idea de la invulnerabilidad. Entonces se prefirió por el concepto de resiliencia, ¿sí? Es donde en la psicología evolutiva donde se ha usado más, pues, ¿sí? Y lo que trataban de explicar es que algunos niños y niñas, algunos, no todo el mundo, obviamente, estamos hablando de pocos, ¿sí? Frente a una vida muy estresante, aún así eran capaces de sobrepasar adversidades y transformarse en individuos saludables, ¿sí? Sí, un intento de explicarlos por qué sucedía. Y en este sentido es algo también muy importante que tengo de escapar, la relación, de destacar, pero la relación de la resiliencia y la adversidad, que es lo que muchas personas que se han subido a esta idea de la resiliencia no consideran, ¿sí? La resiliencia no es algo que se quede para siempre, maestros. Da enseñanzas, pero no es algo que permanezca, pues, no es estático, pues, ¿sí? Sino que es una relación entre el desarrollo personal que tú tienes y lo que te rodea, ¿sí? Esa interacción, ¿sí? Es lo que nos permite enfrentar lo adverso, pues, ¿sí? No es que seas atributivo exclusivamente a lo de afuera o a ti, sino esta interrelación es lo que hace la diferencia, pues, ¿sí? No hay resiliencia si no hay adversidad. Es por eso que quienes manejamos esta noción o este enfoque de resiliencia decimos que no se puede enseñar resiliencia tal cual. ¿Por qué? Porque para que haya resiliencia a fuerzas tiene que haber adversidad, es decir, un problema. Y obviamente tú no le vas a provocar un problema a una persona para que genere resiliencia. No, o sea, no hay, ¿sí? La resiliencia, según Masten y Powell, los que ven ahí son como mis referentes de toda la vida, ¿no? Que la doctora Ackle nos proporcionó y a mí me han sido mucha utilidad, ¿no? Y en ese sentido, Masten y Powell, la resiliencia es una inferencia acerca de la vida de una persona que requiere dos juicios fundamentales. La persona lo está haciendo muy bien y que esté frente a haya estado o esté frente a una situación altamente adversa, es lo que les decía. Altamente adversa no es que se te haya olvidado 50 pesos en tu casa y no tienes para comprarte de tu tortita. No, eso no es una situación altamente adversa, maestra. Lo es que vivas en una familia donde el alcoholismo está muy presente. Lo es donde vives en una comunidad en la que está plagada de violencia. Eso sí es una situación altamente adversa. Por ejemplo, para algunos de ustedes que han trabajado con necesidades educativas especiales, esa es una condición altamente adversa. No es cualquier cosa y ustedes lo saben. En ese sentido, para que se dé resiliencia, debe haber adversidad. Si no sufres adversidad, si no hay una situación crónica constante, no hay resiliencia, no puede haberlo, pues, ¿sí? Porque no hay una demanda de esos recursos para resolverlos o enfrentarlos, ¿sí? Entonces, la resiliencia distingue dos componentes. Una capacidad de proteger tu propia integridad bajo presión, ¿sí? Y la capacidad de construir una conducta vital y positiva a pesar de todos esos eventos difíciles, ¿sí? Es decir, protegerte y tener conductas positivas a pesar de todo lo difícil, pues, ¿sí? Van Standel agrega una tercera que dice la capacidad de una persona para enfrentar las dificultades de forma socialmente aceptable. Alguna vez me preguntaban, oiga, ¿y puede ser resiliente un narco? No. Y no porque no me guste o no me guste, sino porque la resiliencia implica una cuestión de salud, de sobrevivencia saludable. Entonces no puede ser resiliente alguien que dicen, ah, mira qué resilientes, asaltan para estar bien. No. Debemos entender que si bien las formas de manejar la resiliencia puede variar, las formas específicas,
todas ellas al final tienen que ver con un sentido de saludidad, de salud mental, física. Tú no puedes tener resiliencia si haces daño a otros, ¿sí? Nosotros, como educadores, como agentes de salud, debemos tener claro lo que es socialmente aceptable y tener claro qué es aquello de que define esa norma de convivencia. Es cierto que todo depende de un contexto. Yo siempre les he dicho en la supervisión, hay un contexto que determina, pero de todos modos, obviamente todos tenemos una idea de lo que es aconsejable y aceptable, ¿no? Tú me vas a decir, para ser resiliente tienes que golpear a todos los niños de tu escuela. Pues no, eso no es resiliencia, ¿sí? Entonces, la resiliencia se sustenta entre eso, uno y el ambiente, ¿sí? Si se dan cuenta, constantemente he estado repitiendo eso, es algo interaccional, pues. No es algo que esté exclusivamente de la afuera ni interno, ¿sí? Hay gente que lo separa. Ay, se puede ser aislado. No, la verdad es que sí, eso es una ilusión, ¿sí? Necesitan crecer juntos en interacción. Eh, en la resiliencia se ha visto que siempre hay una persona significativa. Recuerdan, para quienes he asesorado en práctica profesional, que se los he planteado, asiste solo una semana, si tú haces un trabajo significativo para ese niño, eso le va a dar una herramienta y va a ser significativo el resto de su vida, sea como sea, del nivel que sea. Pues aquí estamos en esa misma idea justamente, pues, porque estás dando algo que modifica en la mente del niño, algo para enfrentar las situaciones que tiene. Esto está basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿sí? Que nos dice que somos una interrelación desde lo individual hasta lo macro, ¿sí? Y esas interacciones son las que nos dan sentido de vida. Desde lo individual nosotros nos pasamos al microsistema, ¿sí? Que son los comportamientos y relaciones en el hogar o en la escuela, como separado primero, ¿no? Y luego viene el mesosistema, que son las interacciones de esos microsistemas, pues, entre el hogar y la escuela, ¿sí? Después de eso viene el exosistema, es decir, se refiere a aquellos entornos que no te incluyen directamente a ti, pero sí te afecta. Por ejemplo, tú no trabajas donde tu papá trabaja, pero las decisiones que suceden en el trabajo de tu papá te afectan, ¿sí? Eso es el exosistema, ¿sí? Eh, Tú no eres de servicios públicos, pero si no arreglan el drenaje en la escuela en la que trabajas, te afecta, ¿sí? O sea, tú no eres de recursos, tú no eres del ayuntamiento, pero te afecta, eso es el exosistema. Y luego viene hasta arriba el macrosistema, ¿sí? Que es decir, es lo más grande, la cultura, la política. Por ejemplo, tú puedes decir, yo no me meto en política, pero las decisiones que tomen el gobierno federal te afectan. Eso es el macrosistema. La política educativa del país. Si tú trabajas en el ámbito educativo, en el ámbito público, te va a afectar eso, aun cuando tú no quieras, pues. Eso es el macrosistema, ¿sí? Entonces somos una interrelación de todos sus sistemas. Al mismo tiempo, ahorita que yo estoy hablando, que ustedes me están escuchando, lo que están haciendo, hay una interacción de todo esto, de manera consciente o inconsciente, pero lo hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña para nuestro trabajo? Que debemos tener claro las interrelaciones que tiene el niño. El niño no es solamente aislado de tú en el trabajo que hagas o tú como maestra de grupo, sino está en relación al mismo tiempo con todos los elementos de esa comunidad educativa, su familia, su sociedad, ¿ok? Ahí está una influencia, pues. Tú lo que haces, acotas aquí en este elemento que estás, que puede ser el microsistema en el que estás, ¿sí? Muchas veces en el que estamos nosotros en el ámbito, pero no podemos dejar de perder de vista en este microsistema la existencia de todos los demás. Al igual que todos estos, no pueden dejar de pensar en el individuo, que es el primer nivel, aunque no esté marcado aquí, ¿ok? Bueno, ahora, dado ese ir y venir entre el medio ambiente y la persona, la resiliencia, por eso lo destaco aquí, nunca es absoluta ni estable, maestros. Por eso no se puede enseñar otra vez. No puedes enseñar algo que constantemente se está moviendo, pues, ¿sí? Las personas nunca son absolutamente resilientes de una manera permanente, ¿sí? No hay eso, pues, y muchas veces se confunden. Oye, ¿cómo esa persona que superó esas situaciones y es de admirarse, acá hace algo reprobable? Pues es que no es que te dé garantía de santo ni de Superman, pues. Acotado a esto, hizo esto muy bien, pero eso no es garantía de que acá lo haga muy bien, ¿sí? Si tú le preguntas a una persona que uno, a partir de los análisis que se han hecho, considera resiliente, probablemente esa persona no se considera así. Simplemente, pues hizo lo que le tocaba, lo que le alcanzaba, ¿sí?
Hasta el niño más resistente puede tener altibajos y deprimirse cuando la presión alcanza niveles altos. Todos, maestras. Ustedes pueden decir que no, yo sí aguanto mucha presión, porque no te tocan una fibra sensible, pero todos tenemos un límite. Algo que siempre les he planteado a ustedes, ¿no? Como estudiantes, ¿sí? Deben tenerlo más claro, pues deben tenerlo siempre bien claro, uno como persona y también como maestro de sus alumnos, ¿sí? A veces se nos va en el sentido de, ay, váyale con este niño porque es el más vulnerable, pero no te das cuenta que aquellos otros niños que aparentemente no tienen nada, también tienen sus problemáticas. Ese es el kit del asunto al educar a los niños en un aula. Todos tienen una situación que hay que poner atención, ¿sí? Esto es importante que lo tengan bien claro. Hasta el niño más aparentemente fuerte, hay un momento en el que se agüita, pues, que algo no le gusta, que incluso lo haga llorar, ¿sí? Por eso vuelvo a lo que decía Ruther, no puede haber alguien invulnerable, no puede haber un Superman, eso no es posible en los seres humanos, ¿ok? Bueno, y en ese sentido, pues, ¿quién es resiliente? ¿Sí? Definitivamente están en una situación de adversidad, ¿sí? Es decir, hay factores de riesgo, pero también tienen factores protectores que los ayudan a sobreponerse a esa adversidad, creciendo y desarrollarse de una manera más adecuada, llegando a ser adultos competentes pese a lo desfavorable que pueda ser. Nosotros en la práctica profesional lo hemos visto, alumnos que básicamente se les ha etiquetado como este no va a hacer nada. Con la ayuda de nosotros y el favorecimiento de su autonomía llega a tener resultados que no se esperaban. Por eso nosotros tenemos las pruebas de que esto es posible, pues no es algo que estemos inventando, ¿ok? Y reiteradamente no debe pensarse en la resiliencia como algo estático, cambia, ¿sí? Cambia a través del tiempo y las circunstancias, ¿sí? Es un equilibrio entre los factores de riesgo, los factores de protección y tu personalidad, ¿sí? En este sentido, nos permite elaborar en algo positivo los factores o circunstancias que son desfavorables. Por eso uno habla que uno puede estar más que ser resiliente, porque cambia, pues. Es algo como, en este momento estoy, no es que lo sea, ¿sí? Porque si lo soy, es algo inamovible y eso no es posible, pues, ¿sí? Estoy, hago. Por eso también nosotros preferimos hablar de comportamientos resilientes, que esos sí los podemos formar, que esos sí los podemos favorecer, más no la resiliencia, ¿ok? Y por ello no podemos dejar de perder de vista que la resiliencia es dinámica, ¿sí? Entonces, aún nos falta mucho por estudiar la resiliencia, ¿sí? Pero aún así podemos identificar ciertos elementos, ¿sí? De riesgo y de protección que nos pueden ayudar a entenderlo todavía más. Prácticamente digo, disculpen, no se alcanza a ver, ¿no? Pero un factor de riesgo y protección, un factor de riesgo son aquellos elementos que incrementan la posibilidad, no es que lo sean por automático. Es decir, que incrementan la posibilidad de efectos negativos, nocivos en las personas. Al revés, factor de protección son aquellas situaciones, características que aumentan la posibilidad de generar algo positivo. Y es importante que no pierdan de vista esta parte. Aumentan la probabilidad, las posibilidades. No es algo dado en automático. ¿Por qué? Porque un factor de riesgo no es que sea dañino per se, en automático, no. No necesariamente, pues, es decir, y es por eso que ambos elementos se entremezclan, se confrontan, pero están relacionados, pues. La doctora Acle nos, básicamente, del principio nos dijo una claridad. Un factor de protección, si tú lo mantienes más tiempo del debido, puede llegar a ser un riesgo. Y aquí siempre nos decía un ejemplo muy claro y que yo siempre digo porque me parece lo más claro en este sentido para que entiendan que no es algo inamovible también. Es decir, el factor de riesgo no necesariamente lleva una falla total, ¿sí? O sea, un problema automático. Eh, por ejemplo, un discapacitado que está en silla de ruedas, es decir, que no se puede mover, su condición de riesgo, es decir, que se afecte, hace que se fije mucho en lo que está haciendo, los movimientos que hace, se ejercita constantemente los brazos para no lastimarse a la hora de mover su silla, y eso le va ayudando a fortalecerse, pues fortalecer sus músculos,
Y por eso incluso algunos pueden ser atletas paralímpicos. Es decir, lo que es un riesgo, esta persona lo transformó con otros elementos de protección para que se fuera a su impulso. Pero en otras personas, si no tienes el factor de protección adecuado, ese riesgo sí puede lastimarte. De igual forma, los factores de protección, y ahí es donde doy el ejemplo, perdón, pueden volverse un riesgo si lo mantienes demasiado tiempo. Un ejemplo clásico, un papá con su familia vive en una colonia de alta vulnerabilidad, de alta peligrosidad, entonces él los acompaña a la escuela y los trae a la escuela y no los deja andar en la calle, pues está encima y se entiende porque el contexto en el que está es de alta peligrosidad. Bueno, esta familia, este papá logra avanzar económicamente y se van a otra colonia donde no hay esos problemas, no hay esos niveles, tal, pero el papá aún así los lleva a la escuela y los trae a la escuela y no les permite salir de la, ¿sí? Entonces, lo que es un factor de protección ya se vuelve un problema, ya se vuelve un riesgo. Aquí voy a pararme un momentito para que quiero que entiendan esta idea y que lo visualicen ustedes. Piensen en qué cosas ustedes, ya opinión personal, han visto en su relación familiar o lo que conocen, que algo que antes era bueno, al mantenerse mucho tiempo no resulta tan bueno, representa un problema. Piénsenlo. Igual no personalmente, igual que lo vean en sus alrededores. ¿Tienen un ejemplo de algo parecido como les que acabo de decir? O que puede ser la probabilidad de que sí lo sea. No sé si me dé a entender en esta parte. A ver, alguien que tenga una idea. Para quienes están en prácticas, ¿qué sucede si cada vez que el niño tira el lápiz, tú lo recoges y se lo das? ¿Qué va a suceder? Él lo va a seguir tirando. ¿Lo va a seguir tirando? ¿Elvira? A ver si no se veo. Lo va a seguir tirando. Si siempre él no trae comida y tú siempre le das, ¿qué va a suceder? No va a seguir trayendo comida y se acostumbra. Así es, se va a acostumbrar. ¿Qué sucede cuando uno como papá, adelante Elvira, uy, como que tiene un error en su dispositivo que cada vez que quiere ya hablar se la bota? Sí, por ejemplo, esa me fue la idea de Elvira, como que tienes un problema a la hora de deshabilitar el micrófono, como que te saca. Si quieres, escribe la idea. A ver, habla. Ya, Ahí está. maestro. Mire, yo lo veo cuando las mamás con los niños, por ejemplo, lo sobreprotegen. Aquí a veces en la comunidad veo que, pues que les dan de comer en la boca y no los dejan que coman por ellos mismos. ¿Por qué? Claro. Porque hay una mamá que dice, no, es que estás, tirando la comida. Esas son porquerías. Y entonces, sobre eso yo tengo que concientizarlas para que dejen al niño comer por ellos mismos, porque están aprendiendo. Entonces, y ellas lo que hacen es darle de comer en la boca y no dejan que el niño coma por sí solo. Y aunque se manche, yo les digo, déjenlo que coma solo y aunque se ensucie, pero déjenlo que lo haga por sí mismo. Claro, claro, exactamente. Y qué bueno que le dices, Elvira, tú como Leiji. Por ejemplo, es algo que en Paddy Ley igual no lo hemos planteado tan seguido, ¿no? Igual sí lo hemos dicho, pero en la cuestión de educación inicial se favorece la autonomía del niño en el sentido de las decisiones que toma, es decir, de su iniciativa, pues no se le marca como tienes que caminar en este momento, tienes que, sino se le da esa oportunidad, pues. Uno está acostumbrado a tomar las decisiones por ellos, pero ese es el problema, pues. Un niño cuando ve que el adulto está tomando las decisiones por él, se vuelve una condición de riesgo.
¿sí? Se vuelve un problema, tarde que temprano, más tarde que en realidad, digo, más temprano que tarde en realidad, ¿sí? Y lo vemos, igual otra vez vuelvo a la práctica profesional para quienes han estado apoyando a un niño en necesidades educativas especiales. Y digo, perdón, tengo el ejemplo clásico de como papá dices, el niño está aquí, yo estoy ocupado en esto, y entonces le digo, agarra la tablet, agarra el celular. Claro, resuelves resuelves la situación en el primer momento, ¿sí? Pero eso crea un problema a largo plazo. Y justo es donde nosotros tenemos que mediar y ser cuidadosos en esto, pues. No, no, no todo, o sea, hay un punto en el que para la educación de un niño obviamente requiere nuestra supervisión, ¿sí? Pero no puede ser siempre absoluta en ese sentido. Tú tienes que ir cediendo espacio, cediendo espacio, cediendo espacio, cediendo espacio, cediendo espacio, ¿sí? Moviendo distancia, distancia, distancia. ¿Por qué? Porque él lo tiene que hacer, pues no va a poder todo el tiempo estar dependiendo de ti, ¿sí? Es en ese sentido, pues, bueno, pues eso es un ejemplo desde el ámbito en el que ustedes han trabajado, tanto en educación inicial como en educación infantil, de cómo una condición que puede ser aparentemente estar protegiendo se puede volver un riesgo, ¿sí? Ahora bien, piensen en cuántas personas han crecido a pesar de los riesgos que han tenido, y curiosamente los riesgos son como su impulso, ¿sí? ¿Sí? Han sido su impulso. Pero obviamente eso no puede aplicar para todos, por eso les vuelvo a repetir, la resiliencia no se puede enseñar. O sea, a decir, tú vas a ser resiliente. ¿Por qué? Porque no... es que Julio César Chávez, a pesar de su pobreza, hizo... Sí, pero no puedes asimilar que es igual la experiencia de Julio César Chávez a todos los seres humanos, pues. Uno puede adquirir ciertas enseñanzas, ciertas reflexiones de lo que él dice, comenta, pero además han visto todas las clases de problemas en las que ha estado, ¿no? Entonces uno dice, oye, así como buena onda, esto no puede ser, precisamente porque hay una confusión. Es que nadie está diciendo que el superar tus problemas, eso en automático te hace un santito o un Superman, como le digo, eso no es posible, no es así. Por eso yo siempre hablo de aumenta las probabilidades, aumenta la posibilidad. No estoy diciendo que con eso se soluciona todo. Entonces, no lo pueden olvidar de esa parte. Un factor de protección, si lo mantienes demasiado tiempo, como cosa única, se puede volver un riesgo para ese niño, ese adolescente, ese adulto, ¿sí? Y de igual forma, tú no puedes en automático eliminar la posibilidad de la realidad de la vida con todas sus problemáticas, porque eso quita la posibilidad de crecimiento y de aprendizaje de las personas. Y por eso vuelvo a decirles, no se puede enseñar esto, o sea, no se puede enseñar tal cual el proceso de resiliencia porque depende de algo que no está bajo tu control, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer con todo esto, maestros, es adquirir un conocimiento que nos permita enseñar a otros ciertas conductas que en general pueden ayudar ante las situaciones que tienen en la vida, ¿ok? Bueno, esa es la primera pausa. Vamos a continuar. Déjenme poner toda la pantalla. Ok, compartir. Me dicen cuando ya se esté visualizando todo. Ya se mira. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Ahora les voy a dar unos pequeños pedacitos porque no es, ahorita mi interés no es tanto, en otro momento igual lo podemos hacer, cómo favorecer a los niños. Pero sí quiero que les quede claro en dónde se nota, pues, ¿sí? Es decir, hay muchos estudios, ¿no? Y haciendo una mezcla de varios de ellos, hay ciertos atributos de las personas que nos pueden decir, este puede ser resiliente. Uno, hay control de las emociones y de los impulsos, ¿sí? Tiende a haber yo prefiero usar como tiende a tener un control de las emociones y los impulsos, no es que siempre lo logre, pero en general es algo que constantemente presenta. Es autónomo, eso se ha visto, las personas resilientes tienden a ser autónomos, independientes, a tomar iniciativa, tienen sentido del humor, a pesar de las condiciones. Generalmente una persona resiliente le pueden pasar muchas cosas y se ríe, pero es una fortaleza, es un recurso de él. Y otra vez hay algunas personas que dan cursos de humor para resiliencia. No, eso no se puede enseñar. No, hay personas que no tienen humor para eso, pero los resuelven los problemas. Pero en general se ha visto que toman la vida con filosofía, pues. O sea, bueno, ya como sea pasa, ¿no? Fíjense cómo hay personas en condición de discapacidad que tienen un humor así muy de que para todos lo sacan porque es un recurso de ellos para seguir avanzando, pues, ¿sí? Tienen una alta autoestima, ¿sí? Es decir,
se ven de manera positiva a sí mismos. No es que todo esto lo tengan, sino se ha notado que tienden a tener esto, claro, ¿no? Pero eso es claro, deben tener una idea muy buena de sí mismos, es decir, de yo puedo hacerlo. Ahí está. Son empáticos, es decir, son capaces de comunicarse y percibir cómo se siente el otro, ¿sí? Sí son capaces de eso. Es algo que muchas veces se nos dificulta a la mayoría de las personas, pero ellos sí son empáticos, pero como viven muy intensamente las situaciones, pueden percibir en el otro lo que les sucede. Comprenden y analizan las situaciones, son rápidos para eso. A ver, está pasando esto es lo que tengo que hacer. Y va, de una vez, lo que se realiza. Entonces son muy prácticos, ¿sí? Cierta competencia cognitiva, definitivamente para una persona resiliente tiene, y dice cierta competencia cognitiva, no en el sentido que se requiere que sea un Einstein, no se refiere a la intelectualidad per se, maestros, sino a que sí debe tener cierta habilidad para entender las cosas, ¿sí? Digo, sin dar más datos, ¿no? Ahorita recuerdo un amigo que, digo, lo que son los prejuicios, ¿no? Que alguna gente desde niño pensaban que él tenía un cierto retraso, ¿no? Intelectual. Y quizá en algunos elementos sí puede tenerlo, pero curiosamente es muy hábil en lo operativo, incluso en un razonamiento. Es decir, quizá él no tiene los estudios y todo esto, pero él hace las cosas y sí reflexiona lo que hace, pero es muy focalizado en, esto es así, esto es lo que voy a hacer. Sí analiza, sí escucha mucho, porque muchas veces, curiosamente, habla mucho, en otro momento está totalmente callado y está escuchando. Pero curiosamente, visualmente, el prejuicio uno puede, no tiene habilidades, no es que sí las tiene una cierta competencia cognitiva, que esas las fortalece mucho, esas. Quizá hay otras tantas competencias cognitivas que él no las tiene, ¿sí? A lo mejor no se va a aventar un libro de filosofía, ni va a hacer todo un diagrama de ingeniería eléctrica, no, pero sí tiene las habilidades de competencia cognitiva suficientes para visualizar las cosas, para tener reflexión de ellas, ¿sí? Entonces sí es necesaria cierta competencia cognitiva. Y por supuesto tener capacidad de atención y concentración, ¿sí? Para poder resolver las cosas uno tiene que focalizarse. Si no te puedes focalizar en la atención, concentrarte, difícilmente vas a lograr solucionar cosas, ¿no? O te vas a retrasar mucho. Entonces también el medio ambiente social y familiar nos favorece la capacidad de ser resiliente. La primera es, y por eso las puse por separado, la seguridad de un afecto recibido por encima de todas las circunstancias y no condicionado. Van a decir, pero yo conozco personas que casi nadie los quería. Ese es el asunto. Casi nadie, pero si hubo alguien nuestras. Te ha comprobado que por lo menos ha habido una persona que a esta persona la acompañó en algún momento dado y eso le sirvió. Y la persona resiliente vio esto como un afecto, un cariño que no estaba condicionado. ¿Recuerdan, maestras, en práctica? ¿Cuántas veces les dije esta parte? Pues, si tú crees en él, si confías en él, si eres paciente con él, él lo vive, él lo percibe y por eso le va a dar importancia en algún momento dado, de alguna forma, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se ha hecho eso y cómo en la práctica lo hemos visto? ¿Sí? Y es esta relación de aceptación incondicional de un adulto significativo, ustedes, maestras, los que han estado en práctica, los que trabajan en el ámbito educativo, ese niño que se fija mucho en ti, que no te ha olvidado, al paso de los años te recuerda, porque fuiste alguien significativo, ¿sí? Y la idea de que hay unas redes informales de apoyo, es decir, pues tú no eres pariente, pero el niño te considera, sabe que estás ahí, ¿sí? Es por eso la importancia de ustedes, maestros, desde lo que les hemos formado, lo que les hemos dado, con el trabajo que han realizado y que esperamos lo sigan haciendo. Por eso son significativos y por eso hay que seguir amando nuestra profesión y tener claro que para qué estamos trabajando en este campo. Sí, pues en nuestro recurso, nuestro dinero, nuestro trabajo, pero teniendo claro para qué estamos en este ambiente de educación. ¿Ok? Ok. Voy a salirme otra vez un poquito porque ahora vamos a pasar a un regreso al origen. Bueno, en ese sentido, quiero que me compartan sus experiencias en educación donde ustedes consideran que algo de lo que he comentado
han favorecido, han compartido con sus niños, o incluso si ustedes recuerdan en ustedes mismas algo cercano a esto, es decir, estas características de una persona que confió en ti, o un niño que cuando tú le reconociste, esto se sintió tan bien que empezó a hacer otras cosas. Quiero que visualicen en su experiencia, ya sea personal o trabajando en la práctica, en el trabajo en la educación, estos elementos los alcanzan a ver, no como resiliencia así, sino como conducta resiliente, se las vuelvo a decir. Alcanzan a verlo, tienen algún ejemplo, una idea de esto. A ver, alguien comparta. Pues a mí sí pasa seguido cuando se hacen prácticas o con algún niño o en la vida personal. Uh-huh. Sí. Fíjense, esto se lo pregunto a quienes han estado en práctica. ¿Qué de lo que he dicho lo pueden ver en el trabajo que hicieron en práctica? En prácticas. De cualquier índole, no solo la práctica personal, sino la práctica se les planteó en una materia, pero trabajando en cierta forma con un niño. ¿Qué cosas pueden ver? ¿Han hecho algo de esto? No, no regaño, sino simplemente es indagatoria, o sea, no malo, no. A ver, Sí, maestro. Luz. Pues de hecho, en práctica, pues simplemente el hecho de brindarle apoyo al niño, de estar ahí con él, cambia algo en él, la conducta, por ejemplo, en mi caso, donde el niño pues no tenía el diagnóstico como tal, pero decían que tenía el TDAH y sí tenía ciertas características, más no, yo no lo tenía confirmado 100%. Pero él cambió mucho su conducta, el simple hecho de estar ahí apoyándolo y guiándolo. Así también no realizaba actividades, estoy poniendo el ejemplo como tal casi completo. No realizaba actividades, se la pasaba pues caminando o con sus compañeros en el aula, y al momento de que llegamos ahí como apoyo, el niño realizaba ya algunas actividades no completas, pero ya era un avance, como usted también me lo comentaba, y su conducta, como le digo, cambió mucho ante sus compañeros. Lo tenían visto como agresivo y la verdad no me tocó presenciarlo a mí, lo que me comentaba la maestra del aula, que sí, ya no había tenido esas conductas también. Pues como le digo, con el simple hecho de estar ahí apoyándolo y guiándolo, ¿no? Sí, exacto. Y fíjense, en todo lo que están diciendo, igual para quienes trabajan por eso típicamente uno asocia a aquel maestro que me ayudó, aquella maestra que me ayudó, porque es una dinámica por fuera del contexto familiar, es decir, diferente, ¿sí? En el que una persona ajena, que no es de sangre, te pone atención, pues. Ya ahí hay varios elementos que tienen que ver con lo que les he descrito. Y cuando trabajan como ustedes, de lo que le hemos estado a favorecer, es una persona que está muy relacionada, que es empática, que escucha, que da afecto, pero que también marca límites. Porque, ojo, una persona resiliente no se dio porque no se le marcó límites. No, sí se le marcó límites, claro está, pero lo vio de otra manera, no lo vio como un problema. Pero en ese sentido, ustedes, desde lo que les hemos tratado de formar, desde la inclusión, desde el enfoque de derechos a la infancia, es esa atención y esa idea de que el niño tiene derecho a estar bien y que tú crees y confías en él. Insisto que mucha gente por fuera de lo que nosotros hacemos, ¿a poco nada más con eso? Cualquiera lo hace. No cualquiera. ¿Por qué? Porque toda relación lleva tiempo y se construye, y ustedes lo saben, ¿no? Yo les decía, no piensen que nomás porque están haciendo algo bien un día, ya el otro día ya todo cambió. ¿Cuántas veces lo que hacían bien a las semanas para atrás? Por diversas circunstancias, porque esa es la realidad, maestros, le digo, no lo podemos aislar, pero el hecho es que ese trabajo constante, una relación se construye a partir de la constancia, ¿sí? Y eso es lo que hacen ustedes, están ahí, el niño sabe que hay una persona que está creyendo en él, cuando ustedes realmente creen. Yo les decía, el niño percibe cuando no se cree en él, si no es tonto, ¿sí? Y en el ámbito educativo lo hemos visto y lo vamos a ver, ¿sí?
porque las relaciones de verdad se transparentan, se acaban transparentando, maestros, para bien o para mal, pero en este caso para bien, ¿sí? Ok, bueno, maestros, ahorita vamos a pasar, me voy a regresar, por eso le puse de regreso, porque para esto de la feria lo que quiero es como partiendo de la ciencia, pero cómo explicarles a los niños, ¿no? Y precisamente les voy a explicar un poquito más de la física de los materiales, que es donde originalmente se dio esta idea de la resiliencia. Vamos a ir despacito, maestras, ¿sí? Porque no es así algo como de nuestro dominio. No se crean, no le estoy poniendo algo tan complicado, pero yo entiendo que todos son conceptos que están fuera de lo que normalmente manejamos nosotros, ¿sí? En esta área. Miren, aquí quiero decirles que algo habitual en las ciencias sociales es retomar conceptos de las ciencias duras y aplicarlos acá. Y muchas veces esa aplicación no necesariamente es tan virtuosa, ¿sí? Por ejemplo, desde el auge de la teoría de sistemas, la teoría de la comunicación humana, se empezó a manejar lo que es la cibernética, que es algo que viene desde la lógica, ¿sí? Desde la matemática, teoría de conjuntos, y se trasplantó, y no siempre de la mejor manera. Ahorita que les decía la parte ecológica, Gregory Bateson, uno de los artífices de los fundamentos de la terapia familiar, aunque él no fue terapeuta familiar, en su base también tenía que ver mucho con la ecología, y muchos de los elementos de ecología los vemos en sus libros, que hay psicólogos que los han usado, pero se ha cuestionado de que en realidad han distorsionado la idea que tenía Bateson. De hecho, Bateson, él quería construir un modelo de trabajo para que los psicólogos basados en elementos de las ciencias duras hicieran su trabajo como psicoterapeuta. Pero los psicoterapeutas estaban desesperados, como típico psicólogo de la red social, querían ya, y él no estaba de acuerdo, entonces, así que hubo una decisión con ese grupo de investigación y los psicoterapeutas se hicieron psicoterapeutas, pero se ha cuestionado que no cuidaron el pasar esos conceptos a las ciencias sociales de una manera adecuada que hiciera que fuera lógico. Bueno, siempre es un dilema en las áreas de las ciencias sociales, por eso las ciencias duras nos ven así como de ladito, ¿no? Y bueno, y en el caso del concepto de la resiliencia, que si ustedes ponen resiliencia y como se están formando en educación, obviamente de tanto que han buscado cosas de educación les va a salir de educación, pero la resiliencia en realidad más se estudia en materiales y en ecología, es donde hay más material de resiliencia. No quiero que seamos expertos en física, en este caso, que es donde principalmente se tomó esta noción, pero sí quiero que lo utilicemos como forma de analogía para explicarle a los niños, ¿sí? Los niños no necesitan ser expertos en teoría de la resiliencia, pero sí que alcance a ver, yo soy capaz de enfrentar los problemas y resolverlos. Yo puedo hacerlo, ¿sí? Esa es mi idea, pues. No que se vuelvan expertos ni ustedes en esta cuestión. Bueno. Miren, volviendo a una noción más específica de la resiliencia. Desde la física de los materiales, la resiliencia es la propiedad de un material, una cosa, que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión, ¿sí? Es decir, hay una forma que se le aplica una fuerza, se distorsiona y se vuelve. Y cuando la sueltas, se vuelve. Eso es la resiliencia de la física de materiales. Obviamente, esto se da antes de que comience algo que llamamos deformación plástica, que es permanente o irreversible. Porque en caso contrario no volvería a su forma original y quedaría deformado permanentemente. Por ejemplo, ¿han visto los resortes que tienen los cuadernos? ¿Sí? Los de metal o los de plástico también, ¿sí? ¿Han visto esos cuadernos que tienen resorte? ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede cuando se te atora con otro y lo jalas? ¿Vuelve a la posición original? No. Se queda todo guango, ¿no? Y dices, y lo intentas doblar y ya no queda bien, ¿no? Nunca te queda bien. Le haces así, y no queda bien. Es porque superó el nivel de deformación. Ya va a ser irreversible, ya no se va a poder adaptar, pues, ¿sí? Porque va a ser deformado permanentemente porque pasó el límite. Esto vayan grabándoselo. Todo tiene un límite, maestras. Todo. Las cosas y las personas, ¿sí? Esa es la primera lección que podemos extraer desde las físicas. Todo tiene un límite. Absolutamente todo. Aplicando la fuerza necesaria, algo aparentemente inamovible se puede mover,
pero igual tiene su límite, ¿sí? Entonces, eso es algo que primero debemos tener en mente. Aquí les pongo un clásico ejemplo, una goma, algo plástico, ¿sí? Le aplicamos fuerza cuando lo vamos doblando, ¿sí? Y se encorva, ¿sí? Cuando la soltamos, la energía hace que regrese. Entonces, esa es otra idea de la resiliencia, la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando se deforma, es decir, cuando se dobla, y de soltar la energía cuando se deja de aplicar la carga, o sea, la fuerza esta. Esa deformación elástica, la que hace que ya de plano no se pueda mover, aquí, por ejemplo, en el dibujo, en la foto, regresó a su forma, porque no se le está aplicando de más. De más puede ser fuerza o permanencia, es decir, puedes no doblar algo con tanta fuerza, pero si la mantienes demasiado tiempo, sí se puede afectar. Entonces es la intensidad y la fuerza. Digo, perdón, la duración y la intensidad, no solo una, ¿sí? Entonces, esa deformación elástica es deformación mientras no se rompa o deforma permanentemente. La resiliencia se mide siempre dentro de la deformación elástica del material. Sí, es decir, la resiliencia es mientras pueda volver a su estado original. Cuando ya hay una deformación, ya no hubo resiliencia, pues ya se pasó al otro nivel, pues porque ya hubo una fractura, ya hubo un cambio que no puede ser revertido, ¿sí? Es decir, se movió la condición. Haciendo un símil, forzando. Una persona deportiva que podía saber su nivel. Los que levantan pesas, eso es más entendible, maestras. Levantan y tienen un límite de aguante, ¿sí? Y dice uno, ¿cómo le hacen? Y se ve que las rodillas, más, pero pueden, ya, superan. Pero cuando sucede un accidente en que se equivocaron en algo y se fracturan, difícil, y cuando se habla de quebrarse los meniscos brutalmente, difícilmente va a volver a tener el mismo nivel. ¿Por qué? Porque una condición importante que para que pudiera lo otro ya no está. Entonces ya se pasó a otro nivel. Claro está. Por ejemplo, hay personas que de plano perdieron movilidad y siguen levantando pesas, pero ya lo hacen como paralímpicos, es decir, pasan a otro nivel en el que pueden esforzarse, ¿sí? Y que pueden seguir avanzando, pero ya no bajo la misma condición anterior, porque ya hubo un cambio que es irreversible, ¿sí? Esa persona que está en silla de ruedas ya no va a poder levantar el mismo nivel de peso que cuando podía incorporarse, cuando podía tener movilidad en las piernas, ¿sí? Entonces, esto también, a pesar de lo aparatoso y feo, nos indica que todavía puede haber oportunidades de dar un cambio, de fortalecerse, pero ya no puede ser bajo las mismas condiciones. Sería un problema si esta persona intenta querer hacer lo mismo que hacía cuando tenía movilidad a cuando no la tiene ahorita. Eso es donde se dan los problemas. Pero si él en su condición se adecua y hace levantamiento a partir de su condición, puede estar muy bien y sentirse bien. Pero es el enfoque bajo el cual él puede partir. Entonces, llamamos el límite, llamamos el límite elástico, déjenme ver porque no deja ver, de un material a la fuerza máxima que se le puede aplicar sin sufrir deformación permanente, ¿sí? Es decir, límite elástico es donde si se rompe o deforma, ahí fue el límite, hasta donde podía doblarse. Por lo tanto, la energía que observa el material antes de llegar a un límite es la resiliencia. Es decir, por eso la resiliencia es un proceso, no es un producto. La resiliencia es la energía, maestras, esto que se ve acá arribita en las flechas de la goma. Esa energía es la resiliencia, la posibilidad, el proceso, no el final. Eso también es un error que se hace mucho. La resiliencia es proceso, no es final, ¿sí? En ese sentido, el límite elástico es donde ya se rompió, ya se formó. Pero la energía que se le mete para estar doblando ese material, esa es la resiliencia, esa energía, esa fuerza. ¿Ok? Bueno, de aquí extraemos eso, pues todo tiene un límite. Si lo rompes, puede haber una condición en la que puedas seguir avanzando, pero bajo otras condiciones. Claro está que cuando hay una cuestión de muerte, pues no, ya no hubo forma. Eso ya no es posible, ¿sí? Pero todo tiene un límite, eso es lo que tienen que ver.
Hay materiales más fuertes, más resilientes que otros, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Si sometemos a un material cada vez más fuerte y no se rompe ni deforma, la resiliencia va aumentando, ¿sí? Si dejamos de aplicar esa fuerza, se va a liberar para volver a su estado inicial. La máxima resiliencia es en el límite elástico, cuando llega a romperse o deformarse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es la capacidad de memoria que tiene un material para volver a su forma inicial. ¿Qué quiero decir esto? Digo, a lo mejor es un símil forzado. Todos los materiales tienen una memoria, es decir, recuerdan algo. Digo, estoy forzando las cosas, claro, porque es una cosa, pero estoy tratando de hacer como un paralelismo, una analogía para lo que el cuerpo sucede. De la misma forma que una goma, digo, esta no es goma celular, ¿no? Una goma se distorsiona y tiene una cierta memoria en la que dice, yo me tengo que regresar cuando me suelte, ya, regresa. Pero cuando la rompes, ya se rompe esta cuestión y se crea otro tipo de memoria. Pues el ser humano también tiene memoria para eso. El ser humano va aprendiendo sus límites, maestras. El cuerpo sabe hasta dónde puede aguantar. Cuando eres consciente de ti, recuerden las capacidades que decíamos del resiliente. Cuando eres consciente de ti, maestra, tú sabes hasta dónde puedes aguantar. Tú sabes aquellas cosas que no estás de acuerdo, aquellas cosas que te gustan, aquellas cosas que no te gustan. Hay una memoria, se vuelve automática en ti, tanto a respuesta de tu corporalidad como a tu conciencia y tus emociones, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos una conciencia de memoria que nos hace decir, hasta aquí aguanto. Es decir, hasta aquí aguanto que me digan eso, esto no, porque me voy a molestar, me voy a romper, ¿sí? Les voy a poner una gráfica que se utiliza en los ensayos de materiales, los materiales para probar su resiliencia, ¿sí? La resiliencia va aumentando según aumentamos la fuerza sobre el material. El pico ahí donde está lo verde, pues esa es la resiliencia, la fuerza, lo verdecito. Le aplicamos fuerza, ¿sí? Entre más fuerza, más de posibilidad de formación. El límite elástico es donde está la rosita, donde está como la curvita, donde llega lo final del verde, ¿sí? A partir de ese límite elástico ya sufre deformación permanente. No sé si han visto ciertas ligas que si les jalas tanto el material, quedan guangas, pues, ahorita lo comentamos, ¿sí? Quedan guangas, pues, ya no te... hay unas que se rompen fácil, pero otras que no se rompen tan fácil, pero si las jalas demasiado, quedan guangas. Digo, por ejemplo, lo podemos ver en la ropa, ¿no? Cuando usamos resortes. Si lo usas tanto, uno que es gordito, de pronto se empieza a distorsionar en la ropa, ¿no? Pues eso es lo que pasa aquí también, pues, ¿sí? Si sufre esa deformación permanente, ya no hay resiliencia, pues ya se quebró la condición, pues, se rompió hasta llegar a la fractura, pues. Esa liga que le digo toda guanga, pues puede seguir, tiene cierta resiliencia, perdón, pero la jalas, se va a romper porque ya perdió fuerza, ¿sí? Porque entre más fuerza, más deformación, maestros, ¿sí? Obviamente, yo este celular lo puedo dañar, más no lo puedo quebrar porque yo no tengo la fuerza para eso. Este celular que tengo aquí en la mano. Pero hay personas tan fuertes que sí lo pueden romper, porque tienen las condiciones para eso, ¿sí? Y igual cualquier material. Yo no podría hacer la clásica de, los ladrillos en el karate, como romperlo. Pero hay personas que se han formado para eso, ¿verdad? Que sí lo pueden hacer sin problemas, así respirando ahí, dale. Yo no, yo el primerito, todo hinchada la mano. Eso también nos habla de las diferencias entre las personas y lo que podemos hacer con acostumbrar a nuestro cuerpo a ello, ¿sí? Muy bien. Entonces, un material de muy alta resiliencia se deforma de manera importante antes de romperse. Aguanta más, pues, aguanta más vara. Mientras que un material con baja resiliencia es frágil, ¿sí? Y mal le haces algo, se rompe. Por ejemplo, una goma, un plástico tiene mucha resiliencia. ¿Y el vidrio? Pues no. Por ejemplo, cualquier vidrio que yo agarre de esos chicos, esos así barateros, nada más para comentar, si tú lo agarras y se quiebra con suma facilidad, pues, ¿sí? Por ejemplo, hay vidrios de mayor peso, más grande, que tendrías que hacer un esfuerzo muy grande para romperse, pero se llega a romper. Una pared de ladrillo, tú no la puedes romper, es decir, tiene muy baja resiliencia, es decir, no se puede, tiene muy alta resiliencia, no se puede quebrar tan fácil, pero si le aplicas una fuerza indicada, como dirían los clásicos, se rompe porque se rompe, pero yo no lo podría hacer, ni tú, maestra. Tendrías que aplicar otra cosa para que se haga romper. Eso en el sentido de que todo tiene resiliencia,
pero algunos son más y otros menos resilientes. De igual forma, en las personas, hay personas que pueden ser capaces de mayor resiliencia, otros que son capaces de menor capacidad de resiliencia, ¿sí? Pero todos tenemos esa posibilidad. Por eso insisto que nosotros creemos que las competencias resilientes, las conductas resilientes, los comportamientos sí se pueden enseñar, la resiliencia no, porque ese es un proceso, ¿sí? Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto la resiliencia? Sí existe en la física, o sea, es muy utilizada. Pues ¿para qué? Para probar los materiales, maestras. Por ejemplo, los vidrios de los autos se tienen que probar para ver qué tanto van a aguantar, pues, ¿sí? Imagínense si le pusieran un material de baja resiliencia. Un pájaro va, se te estrella y valo. Todo se rompe y te lastima, ¿sí? Ese es un ejemplo de que se le hacen pruebas de resiliencia, es decir, ¿qué tanto va a aguantar? ¿Hasta dónde va a aguantar? Y otra vez, todo tiene un límite. Obviamente dices, oye, ese vidrio no aguantó nada, nada más le dieron un ladrillazo. Oye, pues estaba hecho para un ladrillazo, el que se fragmentó. Pero si le das un balazo, no es blindado. Por ejemplo, un vidrio blindado tiene resistencia a un ladrillazo y a un revólver y a un fusil de este calibre, pero no a una granada, ¿sí? O a un bazucazo, por dime, ya verme muy peliculesco, pero para darles un ejemplo, pues es decir, ese vidrio tendrá resistencia, resiliencia para esto, pero no para todo lo demás, pues. Los seres humanos, insisto, haciendo otra vez un paralelismo, no somos Superman, pues no somos capaces de todo, ¿ok? Otra, por ejemplo, para que lo entiendan, son los colchones. Si un colchón debe tener alta resistencia para que se deforme cuando nos acostamos, porque de otro modo sería una tabla, maestros. Digo, a mí me gusta dormir algo duro, pero las personas normal, comunes y corrientes, el colchón se va modificando para adaptarse a tu cuerpo, ¿sí? Y cuando te levantas, vuelve a su forma. Si tuviera baja resiliencia, te levantas y quedaría todo doblado. Y esos son los colchones de mala calidad. Traducido, tienen baja resiliencia, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, y pues en ingeniería se hacen muchos ejercicios de resiliencia para los materiales. Muchos. Es que todos los materiales, maestros, se les hacen pruebas de resiliencia. A ver qué tanto aguantar. La silla en la que estoy sentado, el escritorio en el que estoy, ¿sí? Obviamente, para que tengan duración, implica inversión, calidad de los materiales, pero sí es de muy alta utilidad. Bueno, siguiendo en este paralelismo, nosotros, la vida, a diferencia de esto que es intencional, la vida nos va probando, pues las experiencias de vida nos va probando. Y en la medida que nosotros vamos enfrentando situaciones, es como nos vamos fortaleciendo o nos vamos debilitando. La idea es de fortalecerse. Y es donde nosotros como profesionales, maestros, podemos ir introduciendo el enseñar a nuestros alumnos a ser cada vez más capaces de enfrentar las situaciones que se les presentan. Voy a pasar, y aquí es donde quiero como ser más interactivos para escuchar sus ideas. Igual, como les comentaba a las que están aquí como invitadas, porque originalmente esto era para 6 de sus compañeras de Paddy Lake que van a estar apoyando en la Feria de la Ciencia en este stand de la resiliencia, pero aún así para ustedes podría ser interesante a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Este es un ejemplo de juego reflexivo con niños y niñas, buscando cómo poder hacer la orientación de reflexionar sobre la resiliencia. La idea, maestras, una mesa, estamos viendo la parte de arriba de la mesa, con 3 espacios delimitados de cartón. O sea, mi idea es que los del extremo izquierdo y derecho sean como cartones grandes partidos a la mitad, pues, es decir, para que tengan como una cierta altura, pues, que no sea tan fácil meter la mano, pues, ¿sí? Pero que van a estar en manos materiales. Y el de en medio, uno como a cuarto. Es decir, este va a ser el escenario. El de en medio va a ser el escenario donde las personas, los niños, van a sacar algún elemento, ya sea de menor resiliencia o de mayor resiliencia, ¿sí? Estos son ejemplos de algunos de los materiales típicos. Resortes de plástico, esponjas, gomas, ligas, pelotas suaves, etcétera, y lo que se les ocurra, ¿no? Del otro lado, menos resiliente es plastilina.
¿Por qué creen que pongo con menor resiliencia la plastilina, maestros? A ver, si me han estado escuchando. ¿Por qué creen que es un material de menor resiliencia? A ver, adelante. Porque es más Porque difícil se moldea. de manejar. ¿Es más que perdón? Es más difícil de manejar que un resorte, una esponja. A ver, Porque agrégale, la falta plastilina algo rompe más. su forma al moldearla. Exacto, es que no puede volver a ser igual, ¿verdad? O sea, es imposible volver a ser igual la plastilina. O sea, ¿recuerdan cómo están en las cajitas con barrita o un cuadrado? La deformas. Sí es posible deformarla después de meterle fuerza. Ahora vuelve a que sea barrita y cuadrito. Puedes. Exactamente igual. Puedes. Queda igual. No. No, ya no queda igual. Exacto, por eso es menos resiliente. O sea, el que se pueda moldear es una cosa, maestras. Es que no me quise meter a otros aspectos de física de materiales porque luego yo sé que las voy a enredar. A lo que se refiere es que no puede volver a ser igual. O sea, puede volver a ser algo parecido. Es lo que quiero, las maestras que van a estar ahí en este stand lo vayan entendiendo. Es decir, sí, es muy fácil de moldear, pero que regrese a su misma forma. Pues no se puede. Incluso le puedes ir a hacer algo cercano, ¿no? Bueno, ya lo hice cuadrito, así con las manitas, le hice dobladito, ¿sí? Pero no puede, no va a quedar igual, es imposible, maestras, ¿sí? Por ejemplo, las hojas de papel, ahora estírala. ¿Queda igual la hoja de papel? No. No queda igual, ¿eh? Es imposible que quede igual, aunque le pases la plancha, ¿sí? No queda igual. Por ejemplo, podríamos meter la tela. Cuando está todo, agarramos una ropa, la arreglamos todo, le pasamos la plancha. Sí puede volver a su estado de la camisa lisa, pero no todas las camisas que son así, ¿no? Hay algunas más complicadas, ¿o no? Que duran más tiempo para poderla planchar y nomás no se le quita la arruga. Y originalmente no tenía ninguna arruga cuando la compraste así de paquetito en Liverpool o donde sea, ¿sí? Ahí es lo que quiero que vean. Del otro lado, por ejemplo, un resorte de plástico, ¿sí han visto esos dejen ponerle aquí, perdón, estos? Sí los han visto, imagino, ¿no? Sí, sí. Hay diferentes tipos. Lo jalas, lo sueltas y lo pones en la posición que estaba, vuelve a recuperar su forma, ¿no? Su misma forma, ¿sí? Las esponjas, con las que las mamás lavan, pero digo, no lavadas, porque sí se deforman ya lavadas, ¿no? O sea, ya usadas en lavar las cosas. Las esponjas, la aprietas y se hace hasta chiquita, ¿no? La sueltas y recupera su forma. Una goma, una liga, las pelotas suavecitas, así que las aplastas y se hace más chica, o se hace como ovalada. La sueltas y recupera su forma. Pero haz eso mismo con una pelota de béisbol. ¿Se va a deformar la pelota de béisbol? No. Para nada, ¿no? Al contrario, te va a lastimar los dedos. Porque tiene menor capacidad de resiliencia. Si no se puede mover, pues, ¿sí? O sea, no se puede mover tanto. Tenías que meterle una fuerza de tal nivel que se puede modificar. Los palitos, por ejemplo, los quiebras, ya no pueden volver a ser iguales. Tiene mayor resiliencia, pues. Todo lo de este lado, del lado izquierdo, tiene mayor resiliencia. La idea es irles mostrando, por ejemplo, toma de esta caja algo. ¿Qué características tienes? Y hacer esto que les dije. A ver, dóblalo, jálalo, trata de plancharlo. ¿Quedó igual? No. Ahora agarra esta. Apriétalo. ¿Qué está sucediendo? Ah, tal. Y al mismo tiempo que le va explicando, o sea, no sin la teoría, sino diciendo, esto que está pasando, ahora si ya le dices, se llama resiliencia, es decir, la capacidad de un cuerpo de recuperar su forma original, ¿sí? Te has dado cuenta que no todos funcionan así, por ejemplo, y tú ya agarras otra cosa del menos resiliente, este cartoncillo está así, lo voy a doblar, y lo voy a doblar otra vez, ahora lo desdoblo. ¿Volvió a quedar igual? Sí, de tamaño, sí, pero no de forma. O sea, está deformado, ya no puedes moverse al original, ¿sí? Eso es lo que van haciéndolo y comparando. Aquí, o sea, van a poner las cosas aquí en este escenario, en la parte del medio. Así varias veces. Ahora agarra todo este material, qué tan fácil es. Igual, si ustedes me proponen como ideas de más creativas para cosas que se deformen o cosas que no se deformen tanto,
La idea es ir llevando luego, eso por ejemplo es la plastilina, ¿sí? ¿Ok? No esto, no, pero un ejemplo. Quiero llevar como al final como una figura que se pueda deformar, ¿sí? Pero que vuelva. Hay unos más chiquitos que estos, ¿no? Que varían, que pues son de personajes y demás, que se pueden estirar. Pero llevarlo a una forma humana y a decirle, mira, precisamente esto que sucede en las cosas también sucede con las personas, pero de esta forma, porque somos personas, entonces no puede ser lo mismo. Cuando tenemos problemas y cuando algo nos presiona, así como tú presionaste la plastilina o el resorte, si tenemos algo que nos ayude, podemos volver a estar bien con la ayuda de esto y das ejemplos de si por ejemplo tu papá le pides ayuda o si en la escuela te dicen, entonces podemos ser, ¿sí? Entonces así como las cosas, las personas también somos capaces de enfrentar los problemas. Y tú le preguntas, por ejemplo, cuando tienen una tarea tal, ¿qué podrías haber hecho? O cuando en educación física pasó esto. Es decir, lo van a pasar a conductas, que le insisto, no es resiliencia, pero son algo que lleva a, ¿sí? Ay, perdón, ya me pasé al fork. Esa es como la idea. Va a ser breve, pero sí que sea como colorido. Voy a buscar adornar cierta idea y demás, pero esa es la idea principal. Es decir, la idea es que tengan curiosidad de cómo un conocimiento científico puede ser también un conocimiento de la relación con las personas, ¿sí? Ya ustedes la creatividad desde, por ejemplo, esta pelota dura, es como cuando nos ponemos necios, no quiero ayuda, no quiero hacer esto, porque te pones duro como la pelota. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si no vas a poder cambiar si tú no cedes, ¿no? Si tú, por ejemplo, no aceptas que tienes que dejar un momento tal juguete o ver la tele. O sea, esa es la parte en la que es importante como hacer la asociación, ¿sí? No sé si entienden o me da a entender como la dinámica que quiero pretender. ¿Cómo la ven? Sí, maestro, sí, le entiendo. Y sí me parece bien también. Sí, le digo, ese monito no creo, ¿no? Porque ese ya es clásico, ¿no? Pero sí he visto algunos, voy a buscarlos. Pero esa igual ideamos unos inventados ahí, así de, con resorte y demás, ¿no? Pero esa es la idea como que ellos, a través del juego, y algo que quiero es como, por eso ahorita en el fork, quiero utilizar como adornos alrededores el fork, haciendo así como ideas de la resiliencia, pero sencillas, porque también no quise meter ahorita eso, pero quiero como sugerencias. Ahí sí ustedes como maestras, decirle, mira, por ejemplo, de cuando uno está pasando con un problema y a veces tienen miedo de que te regañen los papás, y sí es cierto, puede ser que en un primer momento regañen, pero ellos te van a hacer, te van a ayudar porque están dispuestos o un adulto, el maestro, demás, ¿sí? Es decir, es normal, pero no sé cómo, pero quiero utilizar los fork con diferentes mensajes, pues, ¿sí? Digo, no sé, como igual al fork lo utilizo para como moverlo, ¿no? Las manitas o algo, no sé, algo por el estilo. Pero es eso que quiero que ellos se diviertan jugando con las cosas, pero también se les vaya orientando a reflexionar que así como las cosas pueden volver a su estado original, es decir, después de haber pasado algo fuerte, ellos también lo pueden hacer. Puedes tú haber reprobado, pero si estudias y te aprietas y otros compañeros, tú puedes hacerlo adelante, ¿sí? No sé si hacerlo como paletas del fork con un mensajito de, por ejemplo, hay que ser paciente, no sé, al tiempo que se le está explicando, pues, ¿sí? No sé, esto se me ocurrió porque, pues, ya ven que los chavos, los niños y los jóvenes ahora nada más entienden de puros memes y cosas así. Entonces el fork se me pareció como para ponerle mensajitos, algo así, pues, como en forma de letrerito del fork y así como un mensaje, pues, por ejemplo, puede ser pedirle ayuda a alguna persona querida, leer esto, pedirle ayuda al maestro, no sé, así diferentes elementos hasta que se vea que hay posibilidades de mejorar las condiciones, ¿sí? Esa es como mi idea, ¿no? Voy a quitar dejar de compartir. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo la ven? ¿Qué otras ideas tienen relacionadas con esto? Igual quienes ahorita están solamente como parte de la capacitación, igual pueden vertir sus opiniones, no sé, otro material que a lo mejor no esté viendo, a lo mejor con figuritas, no sé. Ustedes son muy creativas en eso, maestras. Esto es como mi idea base, ¿no? Pero pues quiero escucharlas, qué idea pueden tener, sugerencias. Insisto, aquellas personas que solo están en la capacitación, igual si algo se les ocurre que puedan compartirnos, se lo agradeceríamos mucho. ¿Cómo la ven, maestras?
¿ven? Lo ven factible, les digo, es una idea general, ¿no? Que igual podemos ir modificando. Sí, maestro, usted se refiere, por ejemplo, a agarrar el objeto y generarle la presión, hacer ahí mismo ir nosotros explicando el proceso de alguna situación y cómo conforme ayuda sí, ayuda o ideas para solucionarlo, vuelves a retomar el tamaño, ¿no? El normal, se podría decir. Sí, Ay, sí, perdón, sí, el gato. no importa. Sí, y igual también como comenta, se puede poner, en esta, la verdad nunca he participado en la Feria de Ciencias. ¿Qué edades son las que? De primaria alta. Ah, ok. Y ocasionalmente puede llegar algún grupo de menores, pero la mayoría son de primaria alta. Puede llegar incluso hasta alguno de secundaria, pero lo general es de 8, ¿qué? De 9 a 12. Primaria alta, pues, o sea, cuarto, quinto y sexto. Ah, ok, muy bien, porque igual también podemos agregar las opciones, como lo dice usted, a lo mejor ilustradas y que ellos puedan elegir qué opciones ante alguna situación una situación que pueda ser, ahorita no se me viene a la mente como tal una, pero una situación común, se podría decir, que la mayoría podemos pasar o hemos pasado y que ellos puedan dar alguna sugerencia, ¿no? De solución o algo así, pero nosotros tenerlas ahí para que ellos lo puedan, sea un poco más fácil, pues, como lo dijo usted, los ejemplos de acercarse a los papás o no sé, buscar ayuda por otra parte o algo así, no sé, se me ocurre. Ok, sí, sí, sí. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, algo así dinámico, que no les lleve mucho, pero sí, por eso quiero que sea como colorido, por eso puse que la plastilina, que eso, lo otro, es decir, que quizá a lo mejor, no sé, como la caja medio tapada, es decir, que no se ve así tanto. Adelante, Elvira. Maestro, a mí se me ocurre que se podría relacionar como con las emociones, Ajá, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, con una hoja de papel, eh, pues, ¿qué pasa cuando le vamos agregando, pues, un objeto ligero? Pues lo va a soportar. Y si Ándale, le muy vamos bien, agregando un poquito más de peso, pues se va a romper, ¿no? Entonces claro. llega a su punto máximo y se rompe, y así nos pasa a nosotros, ¿no? Le puede pasar a los niños con sus emociones pues de la ira, la tristeza, y que de pronto, pues nos desbordamos y nos rompemos, se rompe, ¿no? Excelente, Elvira, muchas gracias. Eso me pareció excelente. Podemos hacerlo también como un ejercicio en una parte de ya es que un papel de esos delgaditos y ponerle como algunas cosas que le vayan poniendo para saber que todo tiene una resistencia, pues que hay que saber que el chiste de la vida es como saber a qué aguanto. Por ejemplo, yo puedo resolver una situación con mi compañero cuando es de una diferencia de trabajo de grupo, por ejemplo, ¿sí? Pero ya tengo que pedir ayuda, es decir, se puede romper cuando él me está insultando, pues, ¿sí? Entonces tengo que buscar otra estrategia, ya no es suficiente esto porque ya le dije 2 veces, oye, no me gusta que me hablen así, pero él me está hablando todavía así de grosero, pues. Entonces yo tengo que buscar algo porque si no, si le pongo más de eso otro pesado, se va a romper. Es decir, yo me voy a sentir mal, le voy a pegar, etcétera. Entonces tengo que buscar algo que impida que se rompa, pero que estemos bien todos, ¿no? O por lo menos yo, ¿no? Hablando como, digo, me estoy imaginando, me parece muy buena idea, Elvira, no lo había pensado, pero tienes mucha razón y sí tendría que ver con esto de los límites, de la resistencia de los materiales, porque así es, no sé si han visto, por ejemplo, en los almacenes o las cajas cuando compran dicen, no se apile más de esto, en los almacenes. Las cajas dicen así un letrerito, pues, no apile más de 4. Y es No por eso, estibar más de tantos exacto, kilos de peso. exacto, no estibar más de 4 líneas. ¿Por qué? Porque tiene un límite, ¿sí? Tiene un límite que se puede romper y causar un daño. En este caso nosotros, no solo a las cosas, sino a las personas. Muy buena idea, Elvira, la vamos a tomar muy en cuenta y sí la vamos a realizar. De alguna forma vamos a ver cómo ponerla, porque me parece excelente. Creo que a ellos les daría cuenta, no, pues sí, ¿no? Hay cosas que nos extralimitan, porque una persona resiliente lo que ha sabido, no es que lo haga sola,
sino ha sabido cuándo reconocer que necesita ayuda. Ha sabido cuándo esto ya le toca a otros y voy a hacer que lo hagan. Eso es la capacidad de un ser resiliente. No es que lo haga solo, ¿eh? No existe eso, ¿eh? No existe una persona que se haya hecho sola. Está comprobadísimo que una persona resiliente hubo por lo menos una persona que le dio el pushón, el impulso, especialmente eso que dices, Elvira, lo socioemocional. La onda de yo creo en ti, aun cuando ese maestro se haya ido a otro ciclo de más o ya no lo has visto, te quedas con esa idea de ese maestro creyó en mí y eso me fortalece y es posible que entonces haya más. Eso es lo que me interesa también, es cierto, en la cuestión socioemocional es donde se ve mucho esta parte. Muchas gracias, Elvira, una gran idea. Ya ven, por eso les decía, también las incluía a ustedes, porque yo sé que ustedes también tienen habilidad en esto, pues, ¿sí? No sé, ¿algún otro comentario que quieran hacer, maestras? ¿Sugerencias? Igual me lo pueden hacer llegar por mensajito, ¿eh? No, pero sí quería compartirles estos, en verdad, y porque pues, les digo, miren, he de confesarles que yo originalmente cuando mi tutora en mi proyecto doctoral me dijo, oye, creo que vas a tener que hablar de resiliencia. Yo así como, bueno, ¿por qué? Porque mi primera experiencia con la resiliencia fue así de una alumna en licenciatura, cuando yo era maestro en licenciatura, todavía no tenía maestría, me llegó con un tema así, yo dije, ¿y esto qué? ¿O qué? ¿Con qué se fuma? ¿O qué rollo? Y era de otro enfoque, psicodinámico, pues. Y yo no entendía, pues, cuál es la relevancia de esto. Hasta que hallé la doctora Acle, que me ayudó mucho en mi proyecto doctoral, y ella me enseñó otra óptica de la resiliencia, esta que les comparto, que no tiene que ver con hechicería, magia, ni cosas así por el estilo. Tiene que ver con el desarrollo infantil, porque su énfasis está en eso, en el desarrollo infantil, y el mío también. Es decir, yo soy psicoterapeuta familiar sistémico, pero mi trabajo pues de cambio en lo que estoy, y por eso estoy en PADI y LEI y en LEGI, es con la infancia, pues, es decir, trabajar con la infancia va a aumentar las probabilidades de tener adultos con menores posibilidades de problemas como hoy día tenemos. Y mi idea de trabajar esto de la resiliencia también en ustedes como estudiantes es para que de igual forma lo favorezcan con ellos. E insisto, alguien dice, ay, vas a crear Supergirl. No, no se trata de eso, no hay Supergirls en este mundo, hay personas dispuestas a cambiar y a buscar lo mejor para sí y para los que lo rodean. Esa es mi idea, ¿no? Aquí yo no creo en supermanas, ¿no? No creo en ustedes que, ay, las creo santas, pues no, cada quien su situación, pero sí creo que ustedes van a hacer lo mejor posible con lo que tienen en las manos, para sí y para sus niños, los que ya están trabajando o los que van a trabajar. Y como en práctica siempre se los he planteado. Esa es mi idea, maestras. Y les agradezco mucho que hayan aceptado esto. Siempre les he dicho que aquí en este campo hay mucha competencia y hay que buscar dar un valor agregado. Y yo lo que trato es eso, darles un valor agregado, maestras, ¿sí? No crean. E incluso también lo veo para mí, ¿eh? Yo tenía tiempo en esto y no había intentado como buscar una forma, ¿no? De acercar a los niños esto que estoy aprendiendo gracias a ustedes, ¿no? Porque es gracias a ustedes que he aprendido muchas cosas y no se los digo por quedar bien, ¿eh? Realmente, así como mis pacientes en psicoterapia me enseñaron mucho, igual ustedes como estudiantes y lo que me comparten de sus niños. Y eso es lo que estoy tratando, de que llegue a más personas y de que le llegue el eco a los niños de que es posible estar bien, de que tienen derecho a estar bien. Y quiero que en la medida de lo posible ustedes también lo hagan, darle a entender a la infancia y a las personas que deben cuidar de ellos, que los niños tienen derecho a estar bien, a estar felices y a buscar lo mejor posible, aun cuando el ambiente que nos rodea sea complicado. Sí, es trabajo y en eso estamos. Pues bueno, maestras, les digo, estoy abierto ahí cuando quieran enviar un mensaje. Ay, maestro, se me ocurrió esto, ¿qué le parece? Se los agradecería mucho. Yo me comunicaría con las personas que van a colaborar en la feria el lunes, ¿sí? En estos, hoy y mañana voy a hacer varios materiales, varias cosas para ir como acomodándolas. En la tarde del lunes es el acomodo, pero igual eso no es tanto problema, ¿no? Pero sino la definición de lo que voy a agregar a partir de lo que he comentado. Y pues ahí nos estaremos viendo. Y en la medida de lo posible, a las de LEGI vamos a hacer alguna actividad sincrónica para que ustedes tengan participación posteriormente, ¿no? Aunque ha estado muy complicado con tanta cosa que tengo, yo creo mucho en la idea de LEGI, ya se los he comentado, creo en ustedes y yo no quiero fallar a la cuestión de que ustedes están haciendo un esfuerzo para avanzar en esto, ¿no? Y valoro lo que aportan, lo que me han dado. No es que regale las cosas, sino sé desde dónde están partiendo cada uno de ustedes, ¿no?
Y pues al igual que el compromiso que hago con mis estudiantes de ley y de PADI, pues lo hago con ustedes. Así que en cualquier momento, cualquier confianza, pues en algún momento dado respondo y las orientaré y las ayudaré en lo posible, ¿no? Y aquí voy a estar por aquí. Agradezco su presencia, maestras. Les voy a hacer pasar el pase de lista. Ahí les va. Les voy a hacer llegar constancia también, ¿eh? Por su esfuerzo, dedicación. ¿Dónde estoy? Aquí está. Para que lo vayan contestando, por favor. Ahí les va. ¿Okay? Contéstenlo para que ya tenga su registro, van a tener su constancia. Debo decirles que a otros les voy a dar oportunidad, les voy a pasar la grabación, pero les voy a pedir que hagan una actividad paralela para acreditarles la capacitación. Ustedes con esto ya acreditan esta capacitación. Estamos. Es una constancia por 2 horas por este taller. A sus compañeras que nos van a auxiliar directamente en las ferias, pues van a tener otra constancia como colaboradoras del proyecto, ¿no? Pero eso ya es después de que termine la feria. Bueno, maestras, sin más, les agradezco y reitero, ¿no? Ahí me hacen llegar sus ideas, lo que se les ocurre en este Inter. ¿Está bien? Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Sale. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, Gracias, que estén bien. buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Gracias, Hasta maestro. luego, maestro. Gracias. Bye, ustedes. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora a ti, Reina. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, Elvira, que estés bien. Nos vemos. Comunicamos. Hasta luego. Bye. Ok. Gracias, maestra, hasta luego. Hasta luego, Angie. Estén bien. Ya voy a terminar. Hasta luego. Ay, perdón, no. Esta es una relación.